Senadores analizan 2 años de gobierno. Para los legisladores, aunque hay avances, gestión no convence. Lo que está sucediendo en Venezuela debe generar el repudio de todos los demócratas del mundo. Oficialmente, presidente del Congreso no reconoce a Maduro como presidente. Les contamos por qué. Lo único que hemos hecho nosotros es recibir palo, palo y más palo. Piden al gobierno no implementar la valorización en la vía Barranquilla-Cartagena. Impuesto pondría en la calle a sus habitantes. Debate a Mindefensa por situación de orden público en el Cauca. Habitantes no aguantan más y combates no disminuyen. Proyecto de ley permitiría que militares y policías involucrados en delitos contra la población podrían ir a Justicia y Paz. A 173 años de abolición de la esclavitud, el drama continúa para cientos de colombianos. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Se cumplieron 2 años del presidente Petro en el poder. En NS Noticias le preguntamos a los senadores cómo consideran que va el gobierno en los principales ejes temáticos para el desarrollo del país. En 2 años de gobierno no pasó la reforma a la educación, la laboral ni la de salud. Se han sacado 1.200.000 personas de la pobreza extrema, 1 millón y pico de la pobreza monetaria. El fortalecimiento regional es otro de los temas que los senadores consideran debe tener mayor énfasis por parte del gobierno. Se necesita mucho esfuerzo, mucha celeridad, mucho compromiso por parte del gobierno y sus ministros, además de las entidades que tienen el mandato de implementar políticas públicas en los territorios. Y nos cuesta cada vez más a los territorios poder superar esos índices de pobreza. También pidieron más gestión en políticas ecológicas y que sigan las acciones orientadas al cuidado del medio ambiente. Ha sido retórica, discursos, tropiezos, inconvenientes para los sectores productivos, el tema de la calidad del aire en el país está nefasto. Creo que han habido cifras muy importantes en reducción de la deforestación, sobre todo en zonas estratégicas, no solamente para Colombia, sino para el mundo, como la zona de la Amazonía. El trámite de la reforma rural y las políticas para el campesinado quedaron en deuda. No pasaron un solo proyecto relevante del gobierno. La mayoría fueron proyectos de iniciativas parlamentarias. Sí han habido avances en entrega de tierras a campesinos, a personas, a compañeros y compañeras en proceso de reincorporación. No en vano se han entregado más de 180.000 hectáreas ya. 2 años quedan de gobierno, los retos son muchos y la carrera es contra el tiempo. Los legisladores también se refirieron frente a temas económicos y de corrupción. Con una expectativa de crecimiento de la economía del país de 1,5% a 1,7%, senadores hicieron un balance de la situación en el país durante los 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Vemos un desempleo que vuelve a tocar los 2 dígitos. Vemos a un FENALCO diciendo que el comercio lleva 1 año y medio en caída libre en ventas. Vemos la tasa de desocupación también en aumento en 13 de las principales ciudades del país. Salida de la pobreza de 1.600.000 personas, lo cual tiene un impacto sin lugar a dudas benéfico para la economía. Esos son datos concretos, son realidades y no críticas ideológicas como las que venimos escuchando de sectores de oposición. También hablaron de las acciones para atacar la problemática de la corrupción. Nosotros hoy podemos determinar que allí está, que se ha señalado, que incluso el mismo gobierno muy rápidamente reaccionó y retiró a la persona, no como en otros gobiernos que se camuflaba, que se decía y que prácticamente se expandía de un ministerio a otro. Hemos visto un gobierno que está completamente enlodado de corrupción, donde aparecen mencionados ministros del gobierno Gustavo Petro, funcionarios nombrados por Gustavo Petro. Para los senadores, los 2 años restantes de este gobierno serán determinantes para definir el rumbo del país. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió a la crítica situación por la que atraviesa el vecino país de Venezuela e hizo un llamado a respetar a la población y la institucionalidad. Esta es su editorial. Quiero manifestar la preocupación
como presidente del Congreso de Colombia por la situación en la República de Venezuela y por eso nos unimos a las voces que no reconocen la decisión del Consejo Nacional Electoral de dicho país y que piden la verificación de las actas por parte de veedores internacionales. Lo que está sucediendo en Venezuela debe generar el repudio de todos los demócratas del mundo. La libertad e integridad de María Corina, Edmundo González y todos los venezolanos, porque hoy los ojos del mundo están en ellos. Claudia Martínez consultó las redes sociales de los senadores para conocer sus reacciones frente a los 2 años del gobierno Petro. Claudia, buenas noches. Hola Marcela, buenas noches. Precisamente cuando se cumplen los 2 años del presidente Gustavo Petro al frente del país, senadores han presentado diferentes posturas frente a su gestión. Y entremos de una vez en materia. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, afirmó que los únicos logros del presidente han sido afectar la economía de los hogares colombianos y tramitar nocivas reformas para el país. El senador Omar Restrepo, del Partido Comunes, resaltó de los 2 años de Gustavo Petro la pensión digna. Dijo que con la reforma pensional aprobada, 2.300.000 colombianos tendrán una pensión digna y además aumentó la transferencia monetaria a 225.000 pesos mensuales. Si bien Colombia ha estado representada con 89 deportistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, aún no se ha logrado el objetivo de sumar en la tabla de medallería como se esperaba. Alguien que está orgulloso de su paisano Ángel Barajas es el senador Jairo Alberto Castellanos, quien además de felicitar a nuestro medallista olímpico de gimnasia, le pidió al gobierno más recursos y apoyo para nuestros deportistas. Estos deportistas que no solamente les han quitado presupuesto, sino que también les bajaron los incentivos para las medallas, necesitan el apoyo del gobierno nacional. Los deportistas son embajadores de nuestro país y merecen todo el apoyo y reconocimiento por su dedicación y esfuerzo. Ese fue el mensaje de la senadora Berenice Bedoya. Escuchen ustedes. La falta de apoyo puede generar desmotivación, desigualdad, limitando al desarrollo de talentos y al progreso del deporte en general. Bogotá es la ciudad que más recibe turistas en el país y esta semana celebramos los 486 años de su fundación. Marcela, así como inicia la Feria de las Flores en Medellín, yo la invito a usted a turistear y a festejar en la Casa de Todos, Bogotá. Buenas noches. Noches, Claudia, gracias. Preocupados están los habitantes sobre la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena ante el anuncio del gobierno de cobrar un impuesto de valorización que estaría entre el 1.5 y el 3% a los predios que estén a 5 kilómetros a cada lado de la vía. Aseguran que el bolsillo no aguanta. Para los habitantes de esta zona del Caribe, en especial los pequeños comerciantes, las finanzas no dan para pagar un impuesto más. Tú sabes que uno está aquí con negocios pequeños y van a venir a cobrarle más valorización, imagínate tú. Que nos deje trabajar porque qué más de toda la plata para los que tienen plata y nosotros los pobres, ¿qué? Nada. Si no trabajamos, trabaja y entre más día menos plata. Dicen estar angustiados porque el impuesto hará que los dueños de los locales les suban al arriendo y las ventas no están en su mejor momento. Por cada transferencia que uno haga le cobran impuestos y ahora un impuesto más. Eso es imposible. Ahorita con los servicios públicos tan costosos, los arriendos, eso estamos mal. Venimos de una recesión causada por la pandemia. Nos estamos tratando de recuperar. Y ahora la vía al mar quieren imponer un impuesto sin justificación alguna. Consideran que el cobro de valorización es injusto y le piden al gobierno reconsiderar la decisión. Y precisamente sobre este tema en la plenaria del Senado se realizó un fuerte debate al considerar un detrimento directo para la población de los departamentos de Atlántico y Bolívar este cobro de valorización a los dueños de los predios sobre la vía al mar.
Entre los estratos duros fueron los reclamos al gobierno por parte de la bancada Caribe por la valorización sobre la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena. Y aquí no se le puede cobrar a estas personas porque expiró el plazo para hacerlo. Lo demás es atropellar a estos habitantes de la región Caribe. Lo único que hemos hecho nosotros es recibir palo, palo y más palo. ¿Y por qué, ministra, si al presidente le fue bien en Barranquilla? Para los senadores, la valorización es antitécnica por sus fallas en planeación y formulación e inaudita porque la vía quedará incompleta y no tendrá doble calzada. Y yo también creo que el gobierno nacional no ha podido justificar ni técnica, ni económica, ni socialmente esta medida, a todas luces inconveniente. La valorización pretende recaudar 2 billones de pesos, impactando a más de 200.000 predios. Ni si le ponen mármol a esa vía, se llevan lo que pretenden recaudar. Una gran parte de esos recursos es para atender obligaciones con los concesionarios. La ministra de Transporte aseguró que los dueños de predios que no tienen capacidad de pago quedarían exentos. Eso sería Sisbén A, B y predios de estrato 1, 2 y 3. No vamos a generar un cobro gravoso para las personas que no tienen cómo pagar. Al finalizar el debate, los citantes se declararon insatisfechos por las respuestas del gobierno, por lo que radicarán una petición para que se suspenda el cobro y se concerte con las comunidades. Desde el Senado hacen un llamado para que el ELN demuestre gestos de paz y se pueda consolidar el proceso en estos 2 años que quedan de gobierno, ya que la paz total nada que logra consolidarse. Que se les excluya de la lista de grupos armados organizados es la condición del ELN para continuar con el cese al fuego, exigencia que desde la Comisión de Paz del Senado ha traído opiniones divididas. No estoy de acuerdo que la paz se concerte con los fusiles ardiendo. Y el gobierno ha sido muy condescendiente con este tema, con los grupos al margen de la ley. Mantenerlo va a permitir que se continúe avanzando en la mesa. Por experiencia propia nosotros sabemos que en cualquier proceso de paz surgen inconvenientes y que la única forma de resolverlos es manteniendo la mesa. Según analistas, el ELN ha realizado 39 violaciones al cese al fuego y 6 incumplimientos. Es incoherente la petición que hacen estos grupos al margen de la ley porque secuestran, matan, roban, extorsionan. El cese al fuego que inició el 3 de agosto del 2023 y que se prolongó hasta el sábado anterior fue el más largo entre un gobierno y este grupo en 60 años de guerra. Los próximos días serán cruciales para continuar un proceso que culmine en la tan anhelada paz. La situación de orden público en el Cauca y el Valle del Cauca continúa siendo crítica. En un debate de control político, senadores aseguraron que hay fallas y desaciertos en materia de política pública de seguridad para estos departamentos. Por eso pidieron al gobierno nacional medidas contundentes. El departamento del Cauca y Valle del Cauca han sido testigos del conflicto armado de nuestro país, pero según algunos senadores, la situación de orden público se ha deteriorado en los últimos 2 años. Lo digo no solamente por los ceses al fuego bilaterales, que han permitido que estas organizaciones se fortalezcan. El reclutamiento, la expansión de grupos, las masacres y los desplazamientos que creían superados en estos departamentos volvió a presentarse como en los años 90, según lo denunciado en el debate. La gente de las veredas de varios municipios del departamento está presa porque hay retenes ilegales todos los días de las guerrillas. Senadores del partido de gobierno reconocen que esta ola de violencia es evidente. Hay que aceptar que la situación humanitaria ha vuelto a ser crítica. Allí el ministro de Defensa dijo que se están tomando las medidas pertinentes y que se redoblarán esfuerzos. Operaciones efectivas que van, esperamos, en un consolidado, avanzando en estas operaciones a incidir favorablemente en los niveles de violencia que se presentan en esa región. Senadores de la región esperan acciones contundentes, ya que preocupa que la ola de violencia que se vive en el Cauca y Valle del Cauca afecte la realización de la COP16. El Consejo Nacional Electoral radicó un proyecto que pondría fin a la alternativa que permite que candidatos que se inscriban por firmas puedan después ser avalados por un partido político. Ya no podrían hacer esa puerta giratoria.
En las elecciones territoriales de 2011 se inscribieron 213 grupos significativos de ciudadanos y en las pasadas elecciones de 2023 la cifra ascendió a 1.311. Muchos de estos candidatos que se postularon por firmas luego emigraron y fueron avalados por partidos políticos, lo que para el Consejo Nacional Electoral pone en riesgo la equidad y la transparencia de las elecciones. Se utiliza en buena parte como un mecanismo para poder realizar una campaña anticipada. Todo lo que vaya a contribuir en la transparencia de los procesos electorales es fundamental. Venimos de una triste experiencia en lo de Venezuela y nosotros lo que estamos es en la vía de fortalecerlo. El proyecto, que iniciará su trámite en la Comisión Primera, exigirá que el grupo significativo de ciudadanos rinda cuentas sobre los gastos de la etapa de recolección de firmas. Así se sabrá qué montos de dinero se manejaron. Senadores estudian varias propuestas para presentar un paquete legislativo que aporte a la construcción de la paz y que permita reparar de manera más rápida a las víctimas del conflicto. Establecer medidas efectivas para agilizar la reparación de las más de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado es uno de los objetivos de varios senadores que estudian la modificación de la Ley de Justicia y Paz. Vemos muy importante el anuncio de la Fiscalía General de la Nación, de la misma ministra de Justicia, de que los terceros sean bienvenidos para que las fuerzas militares también puedan entrar a este marco. Senadores se reunieron con jueces, magistrados y expertos para analizar el cumplimiento y avance en los procesos de reincorporación de grupos desmovilizados. Mire, ni las víctimas estamos contentos, ni quienes se sometieron al proceso están contentos, nadie está contento, los procesos de verdad se quedaron en compulsas de copia que nadie está investigando y que la Fiscalía no tiene capacidad para investigar. Representantes del gobierno señalaron la importancia de trabajar en propuestas que permitan establecer un marco jurídico que dé precisión para los grupos que se quieran desmovilizar. Es importante entrar en el análisis y la reflexión sobre los marcos adecuados para quiénes, en qué cantidad y con qué garantías, obviamente, pero también pensando en las víctimas. En los próximos días, senadores presentarán un proyecto para el fortalecimiento de la Dirección de Justicia y Paz dentro de la Fiscalía, para que exista mayor número de jueces y de fiscales, y así agilizar los procesos de reparación. La senadora Lorena Ríos fue elegida por unanimidad para presidir la Comisión de la Mujer en esta nueva legislatura. Esta comisión tendrá el reto de hacer seguimiento a las acciones que permitan prevenir, atender y disminuir la violencia contra las mujeres. También actualizar la Ley de Mujer Rural para la atención a las más de 5 millones de campesinas de Colombia y trabajar en temas a nivel territorial para mejorar así su atención. Continuaremos con el fortalecimiento de las corporaciones públicas para que las asambleas y consejos municipales constituyan las comisiones legales de la mujer, y eso va a implicar un enfoque territorial en este ejercicio como Comisión Legal de la Mujer. 40 millones de personas en el mundo han sido víctimas del delito de trata de personas y Colombia no es la excepción. Cada año crecen los casos por trabajos forzados. Un cambio en la ley busca ayudar a las víctimas, aumentar las penas y prevenir este delito. Corría el año 2014 y con muchos sueños, Erika Vargas viajó desde su resguardo en el departamento de Vaupés a trabajar como empleada doméstica en una casa en Bogotá. Pero sus ilusiones pronto se volvieron una pesadilla, al inicio por unos platos. Me decía que ella no me iba a pagar el sueldo porque había agarrado esa vajilla, que la vajilla valía 5 millones de pesos. Pero su empleadora fue más allá, le tenía prohibido descansar, tener visitas y hasta llamadas. Ella me dijo que no, que yo no había venido acá a Bogotá a paseo, sino yo venía a trabajar, que yo no tenía derechos de visita de ningún familiar de nadie. Después de 2 meses fue rescatada por su familia y con miedo y sin plata volvió a su casa. Hace 3 meses y después de 10 años, tras un largo camino judicial, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 13 años en contra de su empleadora. Su caso se convirtió en el primer fallo en Colombia por trata de personas con fines de explotación laboral. Para hacerle frente a este delito, fue radicado un proyecto de ley que busca modificar la ley de trata de personas para acelerar los procesos judiciales, aumentar las penas y hacerle frente a quienes usan entornos digitales en búsqueda de víctimas. La ley que tenemos en Colombia no tiene establecido estas nuevas formas de tecnología o de entornos digitales que se vuelven peligrosos. Según cifras del Ministerio del Interior, este año ya se reportaron 191 casos por trata de personas. Los delitos más comunes son prostitución y mendicidad ajena, trabajos forzados y servidumbre.
Por no tener un lenguaje incluyente, el presidente Petro, por recomendación del Ministerio de la Igualdad, objetó la ley que buscaba que todas las mujeres embarazadas de bajos recursos recibieran un kit con libros, ropa y elementos básicos de aseo para ellas y para su bebé. La Casa de Nariño consideró que el proyecto no tuvo en cuenta en su redacción otras personas gestantes como los hombres trans o las no binarias. Autores de la iniciativa aseguraron que volverán a presentar el proyecto. El presidente de la República nos está mostrando que sí está gobernando con ideologías. Él no está gobernando desde el sustento, desde la biología, desde la filosofía, sino desde una ideología. El proyecto le dice a todas las mujeres en etapa gestacional y él dice que debe decir persona gestante. En la Constitución del 91 quedó establecido que el cabildeo o el llamado lobby deberá ser reglamentado mediante una ley. Para muchos, esta sería una forma de mitigar la corrupción en el país. Por esto, una vez más, el Congreso debatirá esta iniciativa que fue radicada hace unos días en el Congreso. Desde 1995 el Congreso ha debatido más de 20 proyectos de ley que han buscado regular el famoso lobby político, pero no han logrado salir adelante. Iniciativa que para muchos es de gran importancia para el país en la lucha contra la corrupción. También es necesario tener unas reservas de tipo legal, unas reglas de juego que indique hasta dónde pueden ir quienes hacen cabildeo y cómo se regulan esas relaciones entre quien toma las decisiones en el Estado y quien tiene como objetivo poder influir en esas decisiones. Por esto, una vez más, el Congreso insistirá en sacar adelante esta ley que crea herramientas para aumentar la transparencia a través de la reglamentación del cabildeo. Esa ley es un gran avance en la lucha contra la corrupción. ¿Qué es el lobby? Que alguien busca a un congresista, a un alcalde, a un diputado, a un concejal, para que represente los intereses, que vote o no un proyecto de ley. Eso pasa, se hace por debajo de la mesa. Como en otros países del mundo, eso debiera estar reglamentado, eso daría transparencia, seriedad, responsabilidad, visibilidad a la labor que hacemos los congresistas en defensa de los intereses de las regiones y las comunidades que representamos. El proyecto de ley crearía un registro público de cabildantes en el cual deberán inscribirse todas las personas que gestionen intereses particulares. Una ley que hace tránsito a Cámara obliga a crear currículos educativos para capacitar a los niños, padres de familia y maestros en el buen uso de las redes sociales. Se busca disminuir delitos contra los menores de edad en la red. Por la alta cifra de delitos cometidos contra menores de edad en redes, una ley aprobada en el Senado busca incluir en los currículos escolares contenidos relacionados con la educación digital, impartir alfabetización y capacitar a los docentes en temas relacionados con el uso de las tecnologías. Con la concurrencia de muchos actores, entre ellos el gobierno nacional, sus entidades públicas, los padres de familia, las empresas privadas, la comunidad en general. Esta iniciativa ayudará a que se minimicen riesgos a los que se enfrentan los menores en la web, como acosadores, retos peligrosos o que les soliciten videos exhibiéndose. Obviamente en este proyecto de ley se les da, digamos, unas recomendaciones a padres, pero también se hacen un llamado de atención a las instituciones educativas y al Estado como tal. El proyecto continuará su trámite en la Cámara, en donde también se espera el apoyo total y que así se cree un entorno digital seguro para los menores en el país. En el Senado fue radicado un proyecto de ley que busca crear un procedimiento especial para agilizar la adquisición de terrenos y la implementación de proyectos de energía renovable. Con esto se busca que Colombia esté blindada contra apagones y que se fortalezcan las energías alternativas, garantizando así la soberanía energética del país. Necesitamos brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros como a los locales. Por supuesto, queremos apostarle a que no haya déficit de energía en nuestro país. Y atención a este dato, el 98% de los municipios del país no cuenta con centros de bienestar animal. Es por esto que en muchas ciudades hay perros y gatos callejeros. Para atender esta problemática, una iniciativa busca que entre las gobernaciones y alcaldías se unan para crear estos centros.
Se calcula que en el país hay 3 millones de perros y gatos en las calles. A fin de poder albergarlos, atenderlos, cuidarlos y protegerlos, una iniciativa busca crear los centros regionales de bienestar animal. Que varios municipios de un mismo departamento puedan concurrir y aunar esfuerzos para construir esos centros, que sea la Sociedad de Activos Especiales la que tenga que entregarles los predios para construir esos lugares. En el país solo 30 municipios cuentan con programas de atención de animales, de allí la importancia de esta iniciativa. Que buscan que los animales en situación de calle puedan tener un espacio seguro y que posteriormente, gracias a las campañas que se deben hacer de forma obligatoria de adopción, lleguen a familias que les abran las puertas de su hogar. En el país solo hay 19 centros de bienestar animal. Expertos explican el porqué de estas cifras. Desde específicamente la legislación del año 2020 se estableció la obligación de establecer en los principales cabeceras municipales. Precisamente esta iniciativa busca que las gobernaciones y los municipios destinen los recursos necesarios para crear estos centros regionales de protección animal en todo el territorio nacional. La esclavitud en Colombia se abolió hace 173 años con la Ley 2 de 1851. Fue un largo proceso en donde intervinieron diferentes fuerzas políticas y sociales. Hoy, otro proyecto de ley busca conmemorar los más de 170 años de abolición de la esclavitud en nuestro país. Con esta iniciativa los dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces. Era 1814 cuando se empezaron a ver las primeras intenciones de abolir la esclavitud en el país. Fue un proceso extenso que se fue dando paso a paso. Este proceso de consolidación de libertad se da después de una lucha social. Pero fue el expresidente de Colombia, José Hilario López, quien cambió la historia. Le llegó a la mente de pensamiento todo el que siendo esclavo pise tierra colombiana quedará libre. Y lo llevó a proyecto de ley. Lo presentó al Congreso y el Congreso dijo, vale, promulgaron la ley. La ley de 1851 representa la libertad, la independencia, la soberanía y la autonomía de millones de personas. Y aunque esto cambió la historia, para algunos senadores aún quedan rezagos. Nos falta renunciar al racismo que hace parte de como elemento negativo de las costumbres y hábitos de los colombianos. Una ley que hace trámite en el Congreso busca conmemorar los 173 años de abolición de la esclavitud. Un gran centro de pensamiento negro, afrodescendiente y palenquero y unos museos donde puedan recogerse todo ese contexto histórico y cultural. Esta ley conmemorará un hecho y una fecha que partió la historia de millones de personas en nuestro país.